All right, buenas tardes, Dios me los bendiga, espero que hayan tenido un buen tiempo de almuerzo, un buen tiempo con su familia. Continuamos ahora en la tarde aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias por ser fiel al Señor y seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a ir a 2 Corintios, como estamos estudiando verso por verso. 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 14, vamos a leer hasta el 17. Y vamos a primero a Dios, vamos a cubrir estos últimos versículos de este capítulo para hacer de bendición nuestras almas. Versículo 14 comienza, dice la palabra de Dios, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Un versículo 18 que no estaba escrito, pero sí ese es parte del plan de terminar estos versículos en esta tarde. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de continuar aprendiendo de tu palabra, Señor, en este día. Bendice a cada familia, bendice, Señor, el esfuerzo de cada uno de los hermanos, sus familias, sus hijos. Y bendice, Señor, tu palabra a nuestras almas. Y, Señor, seas tú honrado y glorificado en medio de cada familia de la Iglesia Bautista de Los Ángeles. Bendícenos, enséñanos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de esta tarde es razones para respetar y aceptar al ministro. Y esta es la parte 3, ¿verdad? Hemos venido con este tema ya por 3 domingos. Todo el capítulo 10 de este libro, el apóstol Pablo presenta razones de su ministerio y la autoridad que recibió de Dios para ser respetado y aceptado por los creyentes. Hemos aprendido por lo menos 3 razones. Número 1, aprendimos que porque Pablo es de Cristo, o sea, debe ser aceptado y respetado porque es de Cristo. Número 2, debe ser aceptado porque Dios le dio a Pablo la autoridad para edificar. Número 3, Dios le dio a él la autoridad y esta autoridad no tiene que ser aceptada por su apariencia, ¿verdad? Vimos esa parte donde, ¿verdad? La iglesia en Corintios tenía un problema aún con la personalidad del apóstol Pablo, lo cual, ¿verdad? Es curioso siempre con los humanos que tenemos problemas aún de la manera que nos presentamos. Hoy aprenderemos una razón más, ¿verdad? Y esta razón es: el ministro debe de ser aceptado porque predica el evangelio de Cristo. ¿Ok? Porque predica, y ya lo acabamos de leer, versículo 14, el apóstol Pablo recalca, dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. El ministro debe de ser aceptado porque predica el precioso evangelio de Cristo. Esta es la autoridad del ministro, ¿verdad? Dios llama a aquellos que Dios va a usar y les otorga, ¿verdad? El Señor este legado de llevar el precioso evangelio, ¿verdad? Donde el Señor los llama a que los lleven. La autoridad de administrar y predicar el evangelio es lo que se le ha dado al ministro. Es el mayor labor que Dios ha permitido que el Señor ha permitido compartir con el humano eso. Los ángeles desearían, ¿verdad? Ellos desean llevar el precioso evangelio de Cristo, pero el Señor no se los ha otorgado a ellos, sino que ha delegado esto a los humanos. Y entonces Dios llama, ¿verdad?, a los ministros a hacer labor. Ahora,
cuando una persona es salva, obviamente, la persona inmediatamente tiene la responsabilidad de llevar el precioso evangelio al mundo. No tiene que ser llamado a ser un pastor o un misionero, sino que puede, ¿verdad? Desde el momento que la persona conoce de la salvación, conoce de la gracia y conoce, ¿verdad?, la responsabilidad de que tiene cada persona que salva, de lo que ha experimentado el perdón de Dios, esto tiene que ser llevado, ¿verdad?, a todas las personas en el mundo. Entonces, pero el Señor también tiene aquellos que llama específicamente para llevar, ¿verdad?, el precioso evangelio como evangelistas y como ministros o pastores, ¿verdad?, del precioso evangelio. El apóstol Pablo declara que no se extralimitó más allá de su límite, o sea, de este legado que Dios le dio. Y vamos a ver aquí cuatro cosas importantes sobre último razón, que el ministro debe ser aceptado porque predica el evangelio. Número 1, debe ser aceptado especialmente cuando es el primero en presentar el evangelio. Note el versículo 14, dice la palabra de Dios: porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el evangelio de Cristo. Qué maravilloso y privilegio, ¿verdad?, es cuando el Señor nos da la oportunidad de compartir el evangelio con una persona o con personas que nunca habían escuchado el evangelio del Señor bíblicamente. Y hay mucha gente que ha escuchado el evangelio, quizás en la manera que se los presentaron, en la manera que fue predicado, en la manera que lo escucharon. Pero otra cosa es presentar el precioso evangelio, ¿verdad?, leído, y que se lo expliquen, que se lo analicen a uno, ¿verdad? Es algo maravilloso. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, la primera vez que yo fui expuesto al evangelio fue en una iglesia pentecostés. Pero en esta iglesia pentecostés lo que ellos estaban promoviendo, la manera que ellos presentaban supuestamente el evangelio, era, ¿verdad?, totalmente diferente. Y no, o sea, ellos hacen un llamado, y eso es lo que casi regularmente, ¿verdad?, las iglesias hacen. Hacen un llamado que la gente pasen adelante, ¿verdad? Y les dicen que los invitan a recibir a Cristo. Entonces, el invitar a recibir a Cristo es bueno, pero necesitas saber por qué las personas pasan adelante y por qué razón ellos son candidatos para la salvación de Cristo. Ellos necesitan saber eso, y por eso está escrito en la palabra de Dios para poderles presentar. Entonces, la primera vez que yo fui presentado el precioso evangelio, ¿verdad?, cuando el predicador en el púlpito hizo el llamado, dijo: levanten la mano los que quieren saber. Y entonces me jalaron a un lado y me explicaron de la palabra de Dios, y eso, por supuesto, es precioso. Muchas veces, ¿verdad?, la predicación o el evangelio, o por decir, a recibir a Cristo, va a ser presentado en una manera general, pero no lo van a explicar. Y por eso digo, lo menciono de esta manera: qué precioso, qué privilegio más bello cuando el Señor nos da a nosotros el privilegio de compartir el evangelio con las personas bíblicamente. Y cuando digo bíblicamente, es que podemos abrir las Escrituras y explicar en la palabra de Dios por qué razón las personas tienen que hacer la decisión para Cristo, ¿verdad? Obviamente la palabra de Dios nos da las razones. Y entonces eso es rico y precioso, y es un tremendo privilegio presentar a las personas que nunca han escuchado. Yo he compartido el evangelio con muchas personas que se llaman cristianos, se llamaban cristianos, y que ellos pretendían ser cristianos, ¿verdad?, por nominación, porque ellos llegaron a una iglesia, estuvieron en una iglesia por años, ¿verdad?, y ellos un día pasaron adelante y sí recibieron supuestamente a Cristo, pero todo fue simbólico, ¿verdad? Porque como estaban en la iglesia, obviamente dentro de la iglesia invitan a recibir a Cristo, lo reciben, pero no saben por qué razón lo están haciendo, ¿verdad? Ellos solo saben de que necesitan recibir a Cristo, o que la gente les llama a recibir a Cristo. Entonces totalmente las personas están confundidas, y eso continuamente podría continuar la misma religión que estaban practicando antes, pero no una relación con Cristo.
Alguien que tiene una relación con Cristo comienza sabiendo por qué razón recibe a Cristo. Sabe que sabe el destino, lo que va a suceder con la persona si no recibe a Cristo. Y que el pecado tiene que ser perdonado, la culpa tiene que ser perdonada y verdad, tiene que venir el Espíritu Santo de Dios a morar en la persona y reconocer que Cristo, ¿verdad?, pagó en la cruz de Calvario por los pecados del pecador. Todo esto es información, el arrepentimiento, todo esto es información que se debe de presentar a cada persona que compartimos el Evangelio. Y nosotros, pues en nuestra iglesia tenemos, ¿verdad?, por eso el formato de presentar el plan de salvación. Nosotros le llamamos el plan de salvación y está escrito, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Nosotros nos informamos de allí, informamos a las personas. O cuando las personas reciben a Cristo, están sabidos por qué razón lo están haciendo. No solamente porque la persona ha sido invitada a recibir a Cristo. Entonces, hay dos, ¿verdad?, maneras que es presentado Cristo en el Evangelio, ¿verdad? Pero la manera más efectiva es cuando nosotros presentamos la palabra de Dios y les enseñamos de la palabra de Dios por qué deben de hacer esas decisiones. Entonces, en este contexto es cuando me refiero que maravilloso es compartir el Evangelio, ¿verdad?, que con personas que nunca han escuchado el Evangelio bíblicamente, ¿verdad? Lo han escuchado, lo han observado, han sido invitados las personas a recibir a Cristo, pero no bíblicamente. Me he dado cuenta que muchas veces comparto el Evangelio con personas que son, ¿verdad?, cristianas supuestamente y han practicado, digamos, el pentecostalismo, por ejemplo, por muchas razones, o vienen de iglesias presbiterianas, o vienen de iglesias metodistas o iglesias luteranas. He compartido con todas esas clases de personas el Evangelio. ¿Okay? Entonces, cuando ellos reciben el plan claro de la palabra de Dios, muchos de ellos dicen, wow, nunca la había escuchado de esta manera. Y entonces es precioso cuando lo escuchan por primera vez de esta manera. Entonces el apóstol Pablo está recalcando aquí este punto. Dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Toda persona que ha recibido el Evangelio a través de alguien que Dios usó, ¿verdad?, debe de estar muy agradecida esa persona, porque la manera que ha sido presentado el precioso Evangelio. Y por supuesto yo, en mi persona, por ejemplo, yo me acuerdo de la persona que compartió el Evangelio conmigo. Fue tremenda bendición, ¿verdad? Y quién fue el que Dios usó para poder yo ser invitado, ¿verdad?, y tomar yo la decisión. Es bello eso. Es un privilegio conocer a Cristo, ¿verdad? También es un privilegio haber sido presentado el precioso Evangelio con la palabra de Dios y, ¿verdad?, saber que usted hizo la decisión. Para mí eso es una bendición. Reconozco y recuerdo las personas que fueron instrumental de la manera que Dios usó a estas personas en mi vida personal. Estoy muy agradecido y cada vez que yo recuerdo acerca de mi salvación o de la salvación que el Señor me ha dado, ¿verdad?, siempre me acuerdo de las personas que Dios usó instrumentalmente para compartirme. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, encontramos esto en 1 Tesalonicenses, pues dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, note, la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra fue recibida, obviamente, y fue presentado entonces el Evangelio con la palabra de Dios. En versículo 7 dice, de la manera que habéis sido ejemplos a todos los Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia
y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Note que lo que estaba sucediendo con esta gente que había recibido, ¿verdad?, el precioso evangelio, ellos mismos estaban dando fruto de lo que ellos habían recibido de parte del apóstol Pablo. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan, note, a los que los de Tesalónica estaban influyendo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Gloria al Señor por esa transformación, ¿verdad? Antes estas personas recibían, adoraban a ídolos, ¿verdad? Eran idólatras. Y ahora que recibieron la palabra de Dios, se convirtieron al Señor, transformaron sus corazones por el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Y ahora ellos están haciendo lo mismo que se les fue dado a ellos. Y el apóstol Pablo está recalcando aquí que se habían convertido. Gloria a Dios por la conversión. No solamente es una religión, ¿verdad? Recibir a Cristo y bla, 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 soy cristiano. No, tiene que haber una conversión total en la persona. Y entonces el fruto se va a ver. Inmediatamente la persona recibe a Cristo como su único Salvador. Tremendo. Tiene que haber un total cambio en la persona, ¿verdad? Y paulatinamente las personas van creciendo, ¿verdad? Y van glorificando al Señor en su crecimiento. Note, y el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vemos la conversión tremenda, ¿okay?, que hubo cuando se presenta el precioso evangelio. Y eso es maravilloso. La persona que comparte por primera vez el precioso evangelio, esa persona va a ser amada por aquel que recibió a Cristo, por aquel que fue compartido el precioso evangelio, por aquel que está agradecido porque se le presentó el bendito evangelio. Y entonces, el ministro debe de ser aceptado porque predica el evangelio de Cristo. Especialmente cuando es el primero en presentar el bendito evangelio. Y esto no solamente estamos hablando del pastor a los feligreses, sino que de hermanos que tal vez Dios los ha usado, ¿verdad?, para compartir el evangelio con esas personas por primera vez, ¿verdad? Quizás llegaron a la casa, le tocaron a la puerta y esas personas están agradecidas con ese hermano, ¿verdad? Tal vez no es el pastor de la iglesia, pero es el hermano en Cristo. Y ellos compartieron, ¿verdad?, porque eran obedientes en ir a ganar las preciosas almas. Día con día. El ministro debe ser aceptado porque predica el evangelio de Cristo, especialmente cuando es el primero en presentar el evangelio. Segundo, especialmente cuando el ministro trabaja pacientemente en la vida del nuevo creyente. Vemos el versículo 15 ahí en 2 de Corintios, dice el apóstol Pablo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. El apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, la esperanza, la verdad que la esperanza que mora en cada ganador de alma es ver crecer a los nuevos creyentes en la fe. Es uno de los grandes anhelos de aquel que administra las almas. Querer verlas crecer. Que han compartido el bendito evangelio, las personas son convertidas, ¿verdad? Y las personas comienzan a crecer en la fe. Y ellos comienzan a dar fruto de ese, ¿verdad?, de esa preciosa semilla del evangelio que fue depositada en las vidas de ellos. Cuando comienzan a orar ellos por sí solos, qué lindo. Cuando ellos comienzan a leer la palabra de Dios sin que se les diga nada. Cuando ellos comienzan a preguntar, ¿verdad?, preguntas bíblicas y comienzan a tomar pasos hacia la santidad, hacia la separación del mundo, a memorizar la palabra de Dios sin que nadie les esté diciendo nada. Eso es maravilloso ver, ¿verdad? Y es el anhelo
más grande de aquellos que estamos administrando a las almas. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, nuestro anhelo es ese. Por ejemplo, en estos tiempos de que estamos viviendo raros, bien difíciles, ¿verdad? Y no nos estamos viendo, el humano tiene que ser administrado. La fe no puede crecer en el individuo cuando no es administrada su fe. Individualmente tiene que ser administrada la fe, o sea, particularmente tenemos que hacer decisiones que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Y tomar pasos de fe, ¿okay? Mientras practicamos la palabra de Dios. Pero también debemos ser acontables. Y ahí es donde viene el crecimiento. Nuestra esperanza, ¿verdad? Es de ver a todos los hermanos que estén siguiendo adelante, creciendo en la fe. Y es un deseo, es un anhelo verlo. Algunos de los hermanos que, ¿verdad? En la iglesia me recuerdo que estaban tomando decisiones serias, ¿verdad? Para servir al Señor y glorificar al Señor junto con sus familias y esforzarse. Eso es bello de mirar, porque la obra de Dios está haciendo, o sea, el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra de Dios en ellos. Qué maravilloso es ver esto desarrollarse. En medio de este desarrollo y crecimiento espiritual, los mismos feligreses se encargarán en reconocer a sus líderes. Cuando ellos mismos, cuando los feligreses comienzan a crecer en el Señor, comienzan a hacer, ¿verdad?, decisiones que benefician a sus familias en la pureza, en la santidad, en el crecimiento de la fe, en hacer obras preciosas que antes no hacían, honrar a Dios en sus decisiones, en todo lo que hace en sus familias, y comenzar a ver eso es maravilloso. Y eso es de esperarse cuando ha habido conversión. Luego, cuando las personas, ¿verdad?, están creciendo en la fe, ellos mismos reconocen a sus líderes, a los que han estado administrándoles a ellos. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso, ¿verdad?, de su servidor, ¿verdad?, tengo hermanos que los hermanos son tan bondadosos conmigo, ¿verdad?, son tan generosos conmigo de muchas maneras. Me hacen regalitos o me reconocen de alguna manera, me invitan, ¿verdad?, a estar con ellos y puedo ver, ¿verdad?, la obra de Dios a través, o sea, el Espíritu Santo de Dios obrando en ellos. Entonces, cuando la fe de ellos es fortalecida y está creciendo, ¿verdad?, es ahí donde los líderes, los que estamos administrando a ellos, recibimos los beneficios, ¿verdad?, de ellos, cuando nos reconocen a nosotros que somos sus administradores de sus almas, y ellos mismos, ¿verdad?, declaran que están agradecidos, que nos aman y que ellos oran por nosotros y que harían cualquier cosa por nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 15. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino dice que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Seremos muy engrandecidos entre vosotros. Ese es el fruto, ¿verdad?, de haber sido administrado, o de haber administrado, más bien dicho, ¿verdad?, a personas, y estas personas ahora dando frutos espirituales, ahora ellos quieren agradecer y pagan de regreso, ¿verdad?, con exaltar o glorificar a estas personas que les han ayudado en el Señor. Y no es para adorarlos, no es para, ¿verdad?, exaltarlos, por decir así, ¿verdad?, y ponerlos en pedestales, no, pero estar agradecidos por ellos. Por ejemplo, yo recuerdo son 3 personas que yo recuerdo en cuanto a mi salvación, muy importante, ¿ok? Para mí el pastor Chapo, Dios lo usó instrumentalmente para comenzar la obra del ministerio hispano en Lancaster. Estoy agradecido con el pastor Chapo, ¿verdad?, porque Dios lo usó precisamente para comenzar el ministerio hispano y comenzar la iglesia en Lancaster. Y a través de ese ministerio hispano, mi familia y su servidor fuimos salvos, ¿verdad?
So, mi esposa y yo fuimos salvos. Entonces estoy agradecido con el pastor Chapo, el primero, él es. Luego con el pastor hispano, que estuvo encargado, ¿verdad?, de la obra hispana. Es cuando su servidor llegó con mi esposa, ¿verdad?, digamos, y ahí, ¿verdad?, hizo la pregunta el predicador, en español hizo la pregunta, ¿verdad? Y me compartieron el evangelio, la persona que me compartió el evangelio y me compartió la palabra de Dios. 3 personas que fueron involucradas, ¿verdad?, en mi salvación, y yo les agradezco, estoy agradecido profundamente. El pastor Chapo, pastor Misael Mengíbar y este hermano, ¿verdad?, que compartió el evangelio conmigo y me abrió las escrituras. El hermano, a veces se me va el nombre de él, pero el hermano, un buen hermanito en el Señor, cantaba especiales, me acuerdo, ¿verdad? El hermano era de México y estaba ahí, se me va el nombre, no sé si Antonio era su nombre, pero bueno, le agradezco a estas 3 personas y estoy muy agradecido. Entonces, lo que nosotros, ahora yo como salvo y como ministro, ¿verdad?, del evangelio, ¿verdad?, cuando yo hablo con el pastor, pues obviamente, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita, estoy exaltando a ellos en el sentido de que Dios los usó en mi vida para ser de bendición, y así es una cadena, ¿no? Y así su servidor ha servido de bendición a otros, ¿verdad? Y hay unas personas que todavía hay fruto allá de su servidor cuando estuve allá en Lancaster, y hay fruto todavía allá en la iglesia, y gloria a Dios. Y ahora el fruto que el Señor me ha dado de establecer la iglesia bautista de Los Ángeles y la administración de las almas de la iglesia de Los Ángeles. En medio de este desarrollo y crecimiento espiritual, los mismos feligreses se encargan en reconocer a sus líderes. En 1 Tesalonicenses, volvamos allá, 1 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 12, dice la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Note que esta es una forma de crecer, ¿verdad?, en el Señor, habiendo nosotros ya recibido, ¿verdad?, y abundar en el amor. Ahora note, mientras Dios hace crecer en amor, porque Dios hace crecer a cada uno de nosotros en amor. Y eso es lo que dice el versículo: y el Señor os haga crecer y abundar en amor. El Señor es el que ayuda a abundar a nosotros en el crecimiento del amor. ¿Okay? Él es el que nos ayuda a crecer. ¿Okay? Mientras nosotros permitimos que Él obre en nosotros. Entonces, note, Dios hace crecer en amor. Una vez el amor de Dios es practicado por el creyente, el siguiente paso es la madurez. Lo que se le llama en la Biblia la perfección, ¿verdad? Habla de madurez. Quiero llevarlos a Hebreos capítulo 6 en Hebreo. Note lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 6 y el versículo 1. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ese es el apóstol Pablo, vamos, dice, adelante a la perfección. Ya no vamos a hablar acerca del tema de Cristo, si Cristo es mi Señor o no es mi Señor, ya eso ya lo sabemos, dice el apóstol Pablo, no escuchando otra vez, dice, el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, ya todo eso ya lo sabemos. Ya conocemos que somos hijos de Dios, estamos yendo hacia adelante, pero ahora, dice el apóstol Pablo, después de haber experimentado el amor de Dios, de haber experimentado el perdón de Dios, ahora nosotros reconocemos la responsabilidad que tenemos y ahora estamos presionando hacia adelante. Nuestra vida ahora, habiendo creído en Cristo, sabiendo en qué hemos creído, ahora ya todos esos rudimentos ya están, ya lo sabemos que forma parte de eso en nuestra vida con nuestro cristianismo, pero ahora dice estamos yendo hacia la perfección o la madurez. El apóstol Pablo dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Se espera que el cristiano que haya nacido de nuevo crezca
crezca en la fe, ¿verdad? Y siga creciendo, que no se quede chaparro, que no se quede enano, ¿verdad? En la fe o espiritualmente hablando, all right? Porque hay mucha gente que se puede quedar chaparritos, ¿verdad? Enanitos en la fe. ¿Por qué? Porque no permiten ellos crecer. ¿Y cómo es que se crece? Media vez el amor de Cristo ya está en su corazón. Todo eso es doctrina. Sabemos en quién hemos creído, sabemos que somos salvos, sabemos que Dios nos perdona nuestros pecados. La sangre de Cristo ha sido derramada. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro pagaré. Cristo es todo eso, ¿verdad? Esta doctrina ya está. Ahora, vamos ahora a la perfección. Vamos a seguir creciendo. La fe, necesitamos alimentarla, crecer en ella. Eso es lo que el apóstol Pablo, y eso se espera. El camino de la madurez es para el que se ejercita en el discernimiento del bien y el mal. Cada vez que nosotros ejercitamos, ¿verdad?, del bien y el mal, sabemos que estamos creciendo. Estamos, ¿verdad?, avanzando. Note Hebreos capítulo 5 y el versículo 14. Note, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vuelvo a repetir, note, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se espera que una persona que haya recibido a Cristo, ¿verdad?, crezca en la fe, crezca en el conocimiento, crezca en la gracia, crezca espiritualmente. Se espera, ¿verdad? Se fija, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, me preocupa eso. Me preocupa mucho. Es como un padre que ha mandado a sus hijos lejos, all right? Y están expuestos a cualquier cosa. Y el padre, ¿verdad?, está en la expectativa de que no sabe lo que está pasando con ellos, con sus hijos. Y aquí ellos están adentro de una institución, están siendo administrados en la institución, pero no sabemos cómo le está yendo. Y ese es mi temor como siervo del Señor y pastor de la Iglesia Bautista de Los Ángeles. No sé qué es lo que está pasando con cada uno de ustedes. No estoy allí, no los puedo ver, no puedo calcular. Obviamente, cuando estamos presentes podemos percibir el Espíritu. De lejos no podemos, ni aún por teléfono se puede tal vez captar ciertas cosas por teléfono cuando uno conversa por teléfono. Pero no hay nada y no se puede comparar con algo personal. Y mi preocupación por la iglesia es esa. ¿Cómo está usted avanzando en su vida cristiana? ¿Dónde está? ¿De verdad está creciendo o está yendo para atrás? Si ese es el problema, que lo que hemos aprendido podemos tomarlo como algo básico, ¿verdad? Y pensamos de que lo que hemos aprendido, eso nos va a cubrir y nos va a mantener santificados y nos va a proteger de las nuevas ataques del enemigo, ¿verdad?, que él va a levantar en contra de nosotros. En realidad no es así. Nosotros necesitamos reconocer que estamos en una guerra y esta guerra es real. Y esta guerra Satanás quiere destruirnos. Y por ende, él se va a tomar control de las personas que creen que están controladas ellos mismos por el Espíritu Santo. Pero el problema de que que el cristiano puede caer en el engaño de que ellos están bien. ¿Okay? Y esa es la preocupación del Padre espiritual. Y por eso puse la ilustración. Que tengo esa preocupación con todos los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo están con sus hijos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando en sus vidas? Qué importante esto es
Acuérdese, el apóstol Pablo nos está recalcando que hay crecimiento y hay madurez, y eso se espera que los cristianos vivan esto. El ministro debe de ser aceptado porque predica el evangelio de Cristo, especialmente cuando es el primero en presentar el evangelio. Segundo, especialmente cuando el ministro trabaja pacientemente en la vida del nuevo creyente. Tercero, especialmente cuando el ministro funciona bajo reglas éticas. Note el versículo 15. Volvamos ahí en 2 Corintios 10:15. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros. Note el apóstol Pablo lo que dice aquí, ¿okay? Conforme a nuestra regla, ¿okay? Y luego dice el versículo 16, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Que eso, el apóstol Pablo usa ética, ¿okay? Eso es lo que nos enseña aquí. Hay una regla, habla de la regla ahí cuando dice conforme a nuestra regla. ¿Cuál es la regla de que está hablando? ¿Okay? La regla que el apóstol está hablando aquí es la sincera manera de ganar a las almas para Cristo. Dice, dice ahí que anunciaremos, dice el evangelio, en lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. La regla del apóstol Pablo en cuanto a ganar almas y administrarlas, él no administraba las almas que ya habían sido presentado el evangelio por alguna otra persona. Okay? El apóstol Pablo respetaba totalmente esto. Y en la manera que se conducía muy éticamente. Si a alguien se le había presentado el evangelio, obviamente él no iba a ministrarlo, al menos que, ¿verdad? Las personas se acercaran a él y hicieran preguntas. Pero es lo que él dice, que esta es una forma de la manera que él se conducía, es una manera como regla que usaba. Note que lo tenemos en el libro de Romanos, expresa él lo mismo aquí en Romanos 15. Y el versículo 18 hace mención de esto. Note, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Note, con potencia de señales, con prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Note, y desde esta manera me esforcé a predicar el evangelio, note, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Qué tremendo. Esta es una tremenda manera que él administraba, ¿verdad? Y así el fruto era, ¿verdad?, totalmente de labor de él. Note el versículo 21. Si no dice como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y a los que nunca han oído de él, entenderán. El plan del apóstol Pablo era expandir el precioso evangelio en lugares donde nunca jamás nadie había puesto la semilla del evangelio. Y este es, por supuesto, qué lindo, ¿no? La oportunidad universal, eso así le llamo, la oportunidad universal de compartir el evangelio donde nadie lo había anunciado antes. Eso era el orgullo del apóstol Pablo. Dice, donde nadie había sido anunciado, nunca jamás alguien había anunciado el precioso evangelio. Qué tremendo ejemplo y desafío que el apóstol Pablo nos hace. Recuerdo una vez que alguien me dijo que había una persona, alguien me pidió que compartiera con una persona por medio de teléfono, ¿ok? Y recuerdo que esta persona que yo compartí, no sé si fue en México, obviamente. Yo creo que era una persona allá del pueblo de Oaxaca, ¿ok? Que esta persona, bien interesante, la persona me iba a escuchar, estaba esperando mi llamada para que yo le llamara
y estaba esperando de que yo le compartiera el evangelio, porque alguien de aquí ya le había comunicado que yo iba a llamarle para compartirle el evangelio. Ahora, lo lindo y lo curioso de todo esto, de que la persona a puras penas hablaba español, hablaba su lenguaje, ¿verdad? De el dialecto que ellos hablan, y hay varios dialectos en Oaxaca. Uno de ellos parece el mayor, ¿verdad? Bueno, yo llamé, y cuando yo llamé, comencé a hacerle preguntas, ¿verdad? A la persona. Y lo lindo que encontré, ¿verdad? Es que esta persona jamás había escuchado de Jesús, de Cristo, de la Biblia, Génesis. O sea, jamás, ¿verdad? Me tomó una hora para sentarme, y luego, o sea, lo otro, tener la paciencia también con su español, porque el español de la persona no era bien fuerte, ¿verdad? Entonces, me tomé paso a paso para compartir el precioso evangelio. Y qué lindo es compartir el evangelio con alguien que nunca jamás ha escuchado de Jesús y la grandeza de su labor y la creación. Bueno, es algo maravilloso. Y recuerdo haber terminado con la persona, ¿verdad? Invitándola a recibir a Cristo como su único Salvador. Pero le di, o sea, una enseñanza primero bíblica. Presenté a la Biblia, presenté a nuestro Salvador, presenté el plan de Él, presenté, o sea, muchas características antes de poderle hablar de Jesús y darle a reconocer quién Jesús era y a qué había venido. Algo maravilloso, es algo, y yo, o sea, solo me acordé del apóstol Pablo cuando él, ¿verdad?, era escuchado en lugares donde nunca jamás nadie había hablado de Jesucristo. Y es un privilegio grandísimo. Me imagino de esos misioneros que van, ¿verdad?, a lugares remotos donde, bueno, el hecho de que ellos nunca han escuchado ni acerca de la Biblia. Hay mucha gente es así y es algo maravilloso. Bueno, ahora con el internet, por supuesto, están cambiando las cosas, ¿verdad? He estado escuchando de se llama iBible, se llama, es una persona que está creando la Biblia virtualmente, y es una nueva desafío, ¿verdad? Y están usando el internet para poderlo presentar gratuitamente a todos los lenguajes del mundo. En otras palabras, cuando se está produciendo en inglés, pero alguien lo puede bajar y puede traducirlo en el idioma natal de ese país. Esto va a ser revolucionario, y primero Dios, ¿verdad? Está en ese proceso. Ahí parece que ya hicieron los primeros 10 capítulos de esta Biblia virtual, y eventualmente se va a expandir, y va a ser maravilloso que la palabra de Dios pueda llegar a todos los rincones del mundo donde todavía el lenguaje, ¿verdad?, bíblico no ha llegado, y que Dios, ¿verdad?, en su misericordia, Dios dijo que Él, hasta que no se llevara el precioso evangelio a todo el mundo, Él no iba a venir. Y todo esto se está llevando a cabo ya. Gloria a Dios. Vemos su obra de Dios. Qué maravilloso. Y qué tremendo ejemplo, ¿verdad?, el del apóstol Pablo, y desafío que nos da de que él tenía esta ética, ¿verdad?, de compartir el precioso evangelio donde nadie había llegado a compartir el evangelio. Ahora nosotros, en nuestro tiempo moderno, no vamos a decir, bueno, aquí no vamos a ir ni vamos a ir aquí. Nosotros vamos donde quiera. Y alguien que aún, yo he compartido el evangelio a personas que me han dicho que son salvos. Y yo lo primero que les hago es la pregunta de cuál es su base para decir que usted es salvo, ¿verdad? Y veo que las razones que me dan son totalmente diferentes, y ahí es donde entro con la palabra de Dios y a explicarle la palabra de Dios. Que necesitamos ser buenos ganadores de almas, ¿ok? Saber cómo compartir el evangelio es una cosa, pero también saber cómo persuadir a las personas, porque las personas pueden contestar de una manera correcta, por decir así. El vocabulario cristiano lo pueden usar, y eso nos puede engañar a nuestros oídos,
a nosotros y no decir, esta persona ya es salva. Tengamos cuidado de eso y hagamos las preguntas correctas, ¿verdad? Y una de esas que yo siempre les hago es, ¿cuál es su base para usted decir que es salvo? Esa es la pregunta que sí, siempre les hago, porque hay muchas personas, yo soy salvo, no, yo recibí a Cristo, yo esto y lo otro. ¿No? Entonces necesitamos hacer esas preguntas claves para poder así, ¿verdad? Ya cuando les hago la pregunta, ¿cuál es su base para decir que usted es cristiano? Ya me dan otras razones. Ya no es Cristo, sino que es algo más. Entonces tengamos cuidado y ayudemos a esta gente. El ministro debe de ser aceptado porque predica el evangelio de Cristo, especialmente cuando es el primero en presentar el evangelio, especialmente cuando el ministro trabaja pacientemente en la vida del nuevo creyente. Tercero, especialmente cuando el ministro funciona bajo reglas éticas. Y finalmente, especialmente cuando el ministro se gloría en Dios y no en los hombres. El apóstol Pablo, ¿verdad? Recalca esto en el versículo 16, 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Note, el apóstol Pablo entendía el ministerio de administrar a la gente muy bien. Él lo entendía. Él lo entendía perfectamente. Pablo sabía que no hay nada de beneficioso espiritual para el siervo de Dios si se alaba a sí mismo. ¿Ok? Cuando nosotros nos alabamos a nosotros mismos y la gente lo puede percibir, ¿verdad? Que somos deshonestos. Necesitamos reconocer que a quien vamos a exhibir nosotros siempre es Cristo, es Dios, es la Trinidad, ¿verdad? Es su obra, no nosotros, ¿verdad? No podemos nosotros exaltarnos a nosotros mismos. Un verdadero ministro no se exaltará a sí mismo, ni busca su propia gloria o posiciones, ni desea reconocimiento, mucho menos se cree algo. ¿Okay? Muy importante esto. Primera de Corintios, terminemos ahí. Note lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1. Y esto es importante de reconocer, que Dios es el que exalta a sus siervos. Note 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Okay? Usted y yo como siervos o como servidores de las almas, ¿verdad? Si cuando nosotros administremos a las almas, tengamos cuidado de cómo conducirnos o la posición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Su servidor tiene la posición de pastor. Yo no tengo que estarle diciendo, yo soy el pastor de la iglesia, tienen que respetarme, ustedes tienen que reconocerme. Yo no tengo que andar diciendo eso, ¿verdad? La posición lo declara ya inmediatamente. Entonces, mi labor no es estar exaltando a mi posición o lo que yo hago, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Y Él es el que tiene que ser exaltado. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí, por supuesto, dice el versículo 29, a fin que nadie se jacte en su presencia. Nosotros debemos estar agradecidísimos, primeramente, porque hemos recibido, ¿verdad? La salvación por gracia, y de gracia recibiste, de gracia dar, dice el Señor, amén. Ahora nosotros, por supuesto, como ministros de las almas, ¿verdad? La gente debe de aceptarnos porque tenemos esa autoridad. No que nosotros demandamos la autoridad, sino que ellos, los mismos feligreses, se dan cuenta de la autoridad que tenemos o no tenemos, ¿verdad? Y ellos, por supuesto, lo hacen a reconocer, y nosotros no lo hacemos, sino que ellos mismos, y eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando. Para terminar, quiero que vayan a esta cita en Jeremías capítulo 9 y el versículo 23. Dice aquí en Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Note en qué se debe de alabar. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, note,
que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dice, mas alábese en esto, dice, el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme. Es todo. Ahí es donde necesitamos nosotros alabarnos. Es que tenemos nosotros que conocemos al Señor, ¿verdad? Y lo entendemos a Él. Y entonces no es que nosotros ni lo tengamos una posición o lo que estamos haciendo, para nada. ¿Ok? Dios sea honrado y glorificado y conocido y honrado en nuestras vidas. Amén. Razones para aceptar y respetar al ministro. 4 hemos observado, ¿verdad? El ministro debe ser aceptado porque predica el evangelio de Cristo. Al fin de cabo, miró, la responsabilidad que se nos ha dado a nosotros es nosotros llevar el precioso evangelio. Y mientras estemos haciendo eso, la persona debe ser respetada y aceptada. Debe ser respetada y aceptada porque está haciendo lo que Dios le está llamando a hacer, ¿verdad? Y especialmente por esas 4 cosas que acabo de compartir. Espero que haya sido de bendición esto y ánimo en su vida cristiana, ¿verdad? Y asegúrese de cuando usted comparte el evangelio, qué hacer también. Amén. Y aquellos que están aprendiendo cómo hacerlo, ¿verdad? Sería bueno también que comenzaran a tener una nueva lista. Parece que el hermano Dean ya terminó la lista que tenía. Parece que ya tenemos algunos graduados de los que estaba él instruyendo. Tenemos la otra etapa de aquellos que quieran continuar ganando las almas para Cristo, que puedan, ¿verdad? Firmarse en la lista. Llame al hermano Henry para que se pueda firmar en la lista nueva de ganancia de almas y así pueda el hermano Dean continuar las instrucciones de esto que es tan precioso. Amén. Estén haciendo algo para el Señor. Amén. No se estén durmiendo y no se estén, ¿verdad?, apaciguando. La obra de Dios continúa adelante, ¿verdad? Que Dios nos dé su sabiduría y nos dé la fuerza para poder hacerlo y continuar creciendo en el Señor. Amén. Dios me los bendiga. Pasen pues una feliz tarde. Dios me los bendiga.